El 23 de agosto de 1995, Donna Winger regresaba de Florida de ver a sus padres con su hija de 3 meses, a la que había adoptado, junto a su marido Mark, apenas 2 meses antes. La madre de Donna, en un afán por hacerle la vida más cómoda a su hija, había contratado un servicio de shuttle o una lanzadera para que recogiera a Donna y a la pequeña Bailey del aeropuerto y las llevara a su casa de Springfield, ya que Mark se encontraba en una conferencia fuera de la ciudad. El viaje fue inusual, atípico, muy incómodo para la recién mamá. El conductor, Roger Harrington, conducía demasiado deprisa, hablaba de fiestas sexuales y de que tenía una voz en su cabeza que le decía que tenía que hacer daño a alguien. Donna se sintió muy incómoda y no respiró tranquila hasta que llegó a su casa casi 2 horas después. Esta era la primera vez que ambos se veían, pero no sería la última. 6 días después, los dos estarían muertos. Preparaos algo para tomar, si vais en el coche, escuchad atentos, pero conducid con cuidado, y si os habéis puesto este podcast para dormir, tal vez hoy os cueste un poco más. No os adelanto nada, así que como siempre, mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Donna no sintió miedo, pero sí una especie de incomodidad que no era propia de una persona que regresa de un viaje familiar a casa con su bebé en un taxi. No era muy normal que un conductor le contara aquellas barbaridades a una desconocida y no en un viaje corto precisamente. Durante casi 2 horas estuvo en tensión, tanto que nada más llegar a su casa llamó a su marido Mark y a una de sus hermanas para contarles lo que acababa de experimentar. Su hermana trató de calmarla, le dijo que estuviera tranquila, que ya estaba en casa con su pequeña Bailey y que todo había pasado. Su marido le pidió que redactara todo lo que había pasado, tal cual había ocurrido, para que no se olvidara de ningún detalle en caso de que decidieran presentar una denuncia contra Roger. Durante los días posteriores, los Winger empezaron a recibir llamadas anónimas. Algunas fuentes aseguran que en estas llamadas preguntaban por Donna y en otras que tan solo se escuchaba una respiración. Alguien al otro lado se quedaba callado escuchando. Mark, convencido de que quien les estaba acosando era Roger, no se quedó de brazos cruzados y llamó a la empresa de taxis BART Transportation para reportar el incidente, y no en un tono amigable, desde luego. Esta empresa tomó las medidas oportunas y Roger, que llevaba tan solo 6 meses trabajando para ellos, fue suspendido de su empleo. Pero antes de seguir, permitidme que empiece desde el principio, como hago siempre. Donna Ellen Brown nació el 10 de noviembre de 1963 en Hollywood, Florida. Era la mayor de 3 hermanas y provenía de una familia de origen judío bastante acomodada. Tanto ella como sus hermanas y sus padres eran una piña. La pareja se divorció cuando ellas eran muy pequeñas y tiempo después su madre se volvió a casar. Su nueva pareja, Ira, fue un auténtico padre para las 3 niñas, aunque mantenían muy buena relación con el padre Cash. Donna creció feliz, con el sueño de ser madre algún día. Era lo que más deseaba en esta vida, ser mamá. Era muy divertida, cariñosa, muy familiar y para finales de 1988 tenía un trabajo. Se había asentado, pero le faltaba algo. Quería casarse, tener hijos, tener su propia familia. Por eso, cuando su compañero de trabajo le comentó que conocía a la persona perfecta para ella, no se lo pensó 2 veces y decidió ir a la cita a ciegas que este chico le había preparado. La persona con la que Donna se iba a citar era el hermano de este compañero de trabajo. Mark Alan Winger, también de origen judío, nació en Ohio. Estudió en el Instituto Militar de Virginia, donde se graduó en física en el año 1985 y se alistó en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como teniente segundo.
Estuvo 2 años, uno de los cuales lo pasó en Corea del Sur y tras eso fue contratado en un laboratorio en Riviera Beach, en Florida. Tenía 1 año más que Donna y tan pronto se conocieron se engancharon el uno del otro. Los dos tenían un gran sentido del humor, se lo pasaban bien juntos, ambos eran de origen judío y todo prometía para la pareja. Comenzaron las citas, los encuentros, los primeros te quiero, los planes de futuro y no mucho tiempo después de conocerse, apenas unos meses después, el 1 de junio de 1988, Mark le propuso matrimonio a Donna. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia judía el 4 de marzo de 1989 en Hollywood. Tras un tiempo en California, a Mark le ofrecieron un puesto de trabajo en Springfield, Illinois, como ingeniero de una planta nuclear y decidieron trasladarse allí. Adquirieron una casa en el 2305 de Westview Doctor, al oeste de la ciudad, en una clásica urbanización americana de casitas con muchas zonas verdes. Yo, cada vez que veo este tipo de urbanizaciones, me acuerdo de la película de E.T., que entendiendo que todos la habéis visto, sabéis a qué tipo de urbanización me refiero. Era una casa de ladrillo rojo, tejado oscuro, de una planta, de más de 200 metros cuadrados, con 4 habitaciones, 3 baños, un garaje y un sótano, típico americano, donde se guardan todo tipo de cosas, o se monta un taller o un gimnasio. Que en realidad serían 2 plantas, pero he mencionado una porque digamos que la vida se hacía prácticamente en una, y además, si la veis desde fuera, tan solo se ve una planta, el sótano no es visible. Donna también encontró trabajo como técnico de sala de operaciones en un hospital y la pareja enseguida encontró su lugar. Donna pronto se hizo una amiga, una compañera de trabajo, Diane, que no Diane porque se escribe D-E-A-N-N, que también estaba casada. Las dos parejas hacían planes juntos, salían a cenar, se divertían y había una buena química entre todos. Pero el tiempo pasaba y Donna no era lo feliz que a ella le hubiera gustado. Le faltaba algo. Siempre había querido tener hijos y ahora que ya estaba casada no entendía por qué ese momento no llegaba nunca. Después de mucho intentarlo, Mark y Donna se hicieron las pruebas de fertilidad con la mala noticia de que Donna no podía concebir. Su mundo se vino abajo. La ilusión de su vida, ser madre, se había fulminado. Lo pasó muy mal. Todo el que la conocía y en especial su familia estuvo a su lado. No fue nada fácil. Mark también quería tener hijos, una gran familia, y esto también le afectó. En realidad, todo este proceso por el que estaba pasando Donna afectó a la relación. Las cosas en casa estaban más tensas, discutían más de lo habitual, que puede ser comprensible hasta cierto punto. No es que se levantaran la mano, que yo sepa, pero sí se producían encontronazos entre ambos. No todos procesamos las malas noticias de la misma manera y hay veces que las relaciones se tensan cuando surgen los problemas. Toda esta situación cambió cuando un día, mientras Donna trabajaba en el hospital, una de las empleadas se le acercó a ella y a otras compañeras para contarles que una quinceañera había sido mamá y que no quería a su hija. Había pensado en darla en adopción. Preguntó a las chicas que si alguna sabía de alguien que quisiera adoptar y que se lo dijera. Se abrió el mundo para Donna. Ella misma se ofreció voluntaria. Es curioso como en los años 90 la adopción era tan fácil como «Oye, ¿alguien quiere a este niño?». Pero ya sabemos cómo eran los 90. No tengo más información de cómo fue el proceso de adopción, pero por lo que vendría después he entendido que Donna y Mark tuvieron que pasar algún tipo de prueba, evaluación psicológica o lo que fuera, porque hay un vídeo de ella el 1 de junio de 1995 esperando a servicios sociales para que le entregaran a la pequeña. Coincidía con el día de su pedida de mano y nada podía ser mejor señal que esa. En el vídeo se ve como Donna recibe a su hija en brazos y ella y Mark están más que felices. La pequeña, que tendría apenas un mes, fue nombrada como Bailey. Donna y Mark estaban pletóricos. Hay varios vídeos de la pareja con su pequeña y se les puede ver cómo se les caía la baba haciendo cosas del día a día, en casa, yendo en coche. La familia de Donna estuvo ahí para apoyarla. Era la primera nieta de la familia y todos estaban realmente emocionados. Viajaban desde Florida para estar junto a Donna y la niña. La que también estaba ahí para ayudarla y compartir su felicidad era su mejor amiga Diane. También hay vídeos de las dos en el sofá de casa de los Winger junto a la pequeña Bailey. Todo sonreía para Donna. A finales de agosto de 1995, Mark tuvo que marcharse de viaje a una conferencia
Y Sarah Jane Drescher, la madre de Donna, le dijo que por qué no se cogía un avión con la pequeña Bailey a Florida para no estar sola en casa y que así todos pudieran disfrutar del bebé. Y así lo hizo. Donna hizo las maletas y se cogió un avión rumbo a Florida para estar junto a los suyos. El día 23 volvió de regreso a Illinois y pues llegó al aeropuerto internacional Lambert de San Luis, que era su aeropuerto de destino, y para que Donna no tuviera que encargarse nada más que de viajar con su hija tranquila, su familia le reservó un shuttle que la llevara directamente del aeropuerto a su casa. Era uno de esos minibuses en los que caben varias personas, pero Donna ese día iba sola. El viaje de regreso empezó bien, pero poco a poco se convirtió en algo incómodo. El conductor Roger Harrington comenzó a decir cosas poco apropiadas. Primero habló de una voz que le decía que le hiciera daño a alguien, una voz con el nombre de Dom. Después le habló de las fiestas sexuales a las que acudía y también trató de ligar con ella. Es extraño porque de los documentales que he visto al respecto, una de sus hermanas aseguró que pasó mucho miedo durante este viaje, pero por otro también la madre declaró que no era miedo lo que sintió Donna, sino que más bien fue algo muy incómodo. El caso es que Donna le contó este incidente a su marido, quien le pidió que lo redactara todo tal y como había ocurrido para que no se le olvidara ningún detalle en caso de tener que denunciar a Roger, el conductor. Roger Harrington había nacido el 31 de diciembre de 1967, tenía 28 años y hacía 6 meses que acababa de empezar a trabajar para la empresa BART Transportation como conductor. Poca información hay de Roger. Lo que he podido encontrar es que tenía 2 hermanos, una hermana, sus padres y una pareja. La familia de Roger y el propio Roger vivían en trailers, en una zona menos lujosa que los Winger, considerados de familia media alta. Mark regresó de su conferencia y al principio todo iba bien en la casa, pero no tardó la cosa en torcerse de nuevo para los Winger. La pareja recibía llamadas en su domicilio. La mayoría de las fuentes aseguran que la persona que llamaba se quedaba callada. Tan solo se escuchaba una respiración al otro lado del teléfono. Como os he dicho al principio, otras aseguran que en ocasiones preguntaban por Donna. El caso es que esto empezó a angustiar a la pareja. Mark, como cabeza de familia, decidió coger el toro por los cuernos y llamar a la empresa BART Transportation para contarles el incidente de Roger con su mujer y las llamadas de teléfono. Les dijo que estaban aterrorizados y que tenían que hacer algo. La empresa suspendió de su puesto a Roger como castigo. Y así llegamos al 29 de agosto de 1995. Era poco después de las 4:30 de la tarde. Mark se encontraba en el sótano de la casa, en la cinta andadora, haciendo algo de ejercicio, mientras que en el domicilio, una planta más arriba, se encontraban Donna y su hija Bailey, que tenía 3 meses para este momento. De pronto, un golpe seco y gritos. Mark subió corriendo. Las escaleras se le hicieron una vida. Había poca luz y quería llegar arriba tan pronto como pudiese, pensando que a su mujer le había ocurrido algo. El corazón le iba a 1000 por hora. Fue directo a la habitación de matrimonio, donde vio a la pequeña en su cuna, pero no a Donna. Los gritos provenían del salón y rápidamente cogió el arma que tenía guardada en su mesita de noche y voló hasta el salón de la casa. Allí, de rodillas, había un hombre. Junto a él, Donna en el suelo. Este hombre estaba dándole golpes a su mujer en la cabeza con un martillo. Donna sangraba y gritaba. Cuando Mark llegó al salón, el intruso paró, le miró a los ojos y siguió golpeando a su mujer. Y Mark no se lo pensó 2 veces. Le disparó en 2 ocasiones en la cabeza a este hombre misterioso que cayó al suelo boca arriba. Mark Winger llamó al 911 para reportar este altercado. Os voy a poner el audio de la llamada y os lo voy a ir traduciendo previamente para los que no sepáis inglés, y no quiero hacerlo simultáneo porque quiero que escuchéis su voz, su tono, los ruidos de fondo. Esta llamada contendrá importantes detalles de los que hablaremos más adelante. 911 Emergencias, ¿cuál es su emergencia?
Ayúdeme, por Dios, mi mujer no respira. Vale, necesita una ambulancia. Necesito todo, necesito todo. Help me. My God, my wife's breathing. Okay, you need an ambulance? I need everything. Policía de Springfield. Sí, por favor, ayúdeme. ¿Cuál es su problema? He disparado a un hombre en mi casa. ¿Está dentro de su casa? Estaba pegando a mi mujer. ¿Y está ahí ahora mismo? Sí. Tiene una pistola. Su cerebro está por todos sitios. ¿Dónde está el hombre? Está en el suelo. Springfield Police. Yes. Help me. What's the problem? I just shot this man in my house. He's inside your house? In my house. He beat my wife. Is he in there right now? Yes. Does he have a gun? Her brains are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. ¿Está muerto? No lo sé. Está haciendo ruidos raros. Señor, por favor, tranquilícese, que no le entiendo, tranquilícese, por favor, ayúdeme. Is he dead? I don't know, he's making weird sounds. 20, slow down. I can't understand you, slow down. ¿Está ese hombre todavía en su casa? Sí, está tumbado en el suelo de mi casa con una bala en la cabeza. ¿Le ha disparado? Sí, estaba matando a mi mujer. Mi bebé está llorando, tengo que irme. Le devuelvo la llamada. Is the man still in your house? Yes, he's laying there on the floor with a bullet in his head. Did you shoot him? Yes, I shot him. He was killing my wife. Please, my baby's crying. I gotta go. I'll call you right back. Departamento de policía, la policía está yendo para allá. Necesito saber qué está pasando allí. Mi mujer se está muriendo en el suelo, pero ¿está todavía viva? Eso creo. Hello, Winger. Yes. This is the police department. We've got officers en route. I need to know what's going on there. My wife is dying on the floor. Okay, is she still alive? I think so. Vale, tenemos una ambulancia en camino y la policía también. ¿Dónde está la pistola? La ha dejado en la mesa, la ha dejado en la mesa. Okay, we've got ambulance en route and we've got police officers en route. Where is the gun? I left it on the table. It's on the table. Por favor, Dios mío, ayúdenme, vengan para acá. Sí, ya están de camino. Vale, ¿quién es ese hombre? No sé quién es. ¿Está todavía en la casa? Sí, está tumbado en el suelo. Please come here. We've got people on the way. Okay. Who is this man? I don't know who he is. He's still inside the house? Yes, he's laying on the floor. Les tengo que dejar, tengo que ir con mi mujer, tengo que ir a abrazar a mi mujer. Okay, I gotta hold my wife. I gotta get to my wife. Vale, ¿es usted Mark Winger? Sí, soy yo. ¿Su mujer es Donna? Sí, es ella. ¿Cuándo vino el hombre? No lo sé, hace unos minutos. Tengo que ir a ver a mi mujer. Déjenme ir a abrazar a mi mujer. Okay, are you Mark Winger? Yes, I am. Okay, and your wife is Donna? Yes, she is. When did the man come here? I know, a few minutes ago. Wait, I gotta get to my wife. Please, just let me get to my wife. No voy a colgar, ¿vale? Vale, tenemos a la policía en camino. Vale, muy bien. I won't hang up. Okay, we've got officers en route. Okay, my door's open. Okay. La policía y la ambulancia llegaron enseguida. La puerta estaba abierta. En el suelo del salón, un hombre tumbado boca arriba y una mujer boca abajo. También en el suelo un martillo ensangrentado. En la mesa una pistola, una taza de estas grandes de café de color amarillo, un paquete de tabaco y colillas en el cenicero. Fuera, un vehículo que no era de la familia aparcado fuera del recinto de la vivienda y dentro una nota. Mark Winger, 2305 Westview Doctor, 4:30 de la tarde. Dentro también había una llave de tuercas de hierro con el mango cubierto de cinta aislante negra. Los agentes cogieron la cartera del bolsillo del hombre para tratar de identificarle. Y era Roger Harrington, y coincidía con el propietario del vehículo que había aparcado en la puerta de los Winger. Antes de que la ambulancia se llevara a los heridos al hospital, ya que los dos aún seguían con vida en ese momento, uno de los agentes sacó su Polaroid de su vehículo y tomó 3 fotografías para documentar la escena del crimen, las únicas que le quedaban en el carrete. Roger falleció al llegar al hospital, si no en el camino, y Donna lo hizo pocos minutos después. La policía, mientras tanto, interrogó a Mark en su domicilio, quien repetidamente preguntaba quién era el hombre al que había disparado. Los agentes no le querían decir nada hasta que él mismo preguntó.
¿Es Roger Harrington? Fue ahí cuando le confirmaron que sí. Mark le contó a los detectives que ese hombre había traído a su mujer y a su hija del aeropuerto hacía tan solo 6 días y que posteriormente les había estado llamando y acosando. La policía pudo verificar este relato cuando, colgado en la nevera con un imán, estaba el testimonio que la propia Donna había escrito cuando regresó del aeropuerto a petición de su marido. El martillo lo había dejado Donna encima de la mesa junto a una fotografía para recordarle a Mark que tenía que colgarla. Pocos minutos después, Mark recibió la fatal noticia de que su mujer no lo había conseguido. Se hundió. Los agentes trataron de consolarle como pudieron con su hija de 3 meses en brazos. Los vecinos contaron lo poco que sabían. Alguno había escuchado los 2 disparos y habían asegurado que entre uno y otro habían pasado 5 minutos. Roger era conocido por alguno de los detectives porque en alguna ocasión habían tenido que acudir a su tráiler por disputas familiares con su pareja. Incluso he llegado a leer que uno de los tráilers en los que vivía su familia se lo había alquilado este policía. Por supuesto, la familia de Roger sufrió lo suyo. No se creían que su hijo y hermano hubiera llegado hasta ese punto y trataron de convencer a la policía de que era imposible que le hubiera hecho todo aquello. Algo tenía que estar mal. Fueron muy mal tratados por los agentes, que fueron muy mal educados y soberbios con ellos. No querían escucharles y al fin y al cabo Roger ya había dado algunos problemas y en realidad la víctima para ellos había sido Donna Winger. No sumaba puntos el hecho de que al chico le hubieran despedido de su trabajo por acosar a los Winger. Los padres de Donna recibieron la triste noticia de su fallecimiento de madrugada. Fue la madre quien tuvo que contarle a sus propias hijas lo que había ocurrido. Y estaban todos devastados. Era un claro caso de venganza. Mark fue considerado un héroe y Roger el culpable. Caso cerrado. Se hizo una misa para Donna, quien fue enterrada en el Beth David Memorial Gardens de Hollywood. Todo el mundo lloró cuando vio entrar a Mark con su hija en brazos. Fue muy triste para todos. Una mujer que no había cumplido los 32 años y que acababa de cumplir el sueño de su vida, que era ser madre. A Mark le costó remontar, solo con una niña muy pequeñita, con el trabajo, la casa, le dio por beber. Recibió apoyo del rabino, de la familia de Donna y de la mejor amiga de esta. La familia de Donna viajaba desde Florida asiduamente para encargarse de la niña y ayudar a Mark en todo lo que podían. Diane, la amiga de Donna, también iba mucho por la casa para ayudar a Mark con la pequeña. Nadie le juzgaba cuando se ponía a ver escenas sangrientas de la película Pulp Fiction, porque pues cada uno pasa el duelo a su manera y esa era la forma en la que Mark lo estaba pasando. Pero la familia de Donna vivía a más de 1.700 kilómetros de distancia y no podían estar yendo y viniendo constantemente. Le propusieron a Mark que contratara una niñera, que iba a ser algo muy positivo para la niña y también para él, y así lo hizo. Mark contrató a Rebecca Simic, una joven sin apenas experiencia, pero que tenía todas las ganas del mundo de cuidar de la pequeña Bailey. Fue la madre de Donna la que le enseñó todo lo necesario para el cuidado de su nieta y Rebecca lo hizo todo lo mejor que pudo. A la casa acudía de vez en cuando Diane, quien también trataba de poner su granito de arena. Poco después de que la joven se mudara a casa de los Winger, o mejor dicho, ahora de Mark, los dos comenzaron a tener una relación. Según sus propias palabras, hacían vida de familia. Ella cuidaba de Bailey mientras Mark trabajaba y cuando llegaba a casa jugaban con la niña, cenaban juntos y una cosa llevó a la otra. Rebecca era la que tenía más dudas, pero no por ella, sino por él. Entendía que había pasado muy poco tiempo desde la muerte de su mujer y que tal vez él no habría pasado el duelo. Mark le aseguraba que quería estar con ella, que lo tenía muy claro. Le decía que cuando has amado tanto a alguien en la vida, lo único que quieres es volver a sentir lo mismo, y por ella lo sentía. Al que no le hizo mucha gracia la noticia fue al hermano de Rebecca, quien aseguró que cuando su hermana le presentó a Mark y le contó lo que le había ocurrido, estaba más fascinado por cómo había usado su arma que por el hecho de que su mujer hubiera fallecido. Pronto, muy pronto, Rebecca se quedó embarazada. Para ella fue toda una sorpresa, ya que Mark le había asegurado que no podía tener hijos.
Todos los demás que estamos escuchando este podcast sabemos que la que no podía tener hijos era Donna, no él. Pero eso es lo que le contó. Diane seguía acudiendo a la casa de su amiga para echar un cable, pero llegó un momento que a Rebecca le pareció muy incómodo. Sentía como que estaban invadiendo su espacio y ella era la encargada de Bailey. Y poco a poco Diane fue siendo apartada de la familia y de la vida de la pequeña Bailey. No fue la única. La familia de Donna recibió el mismo trato. Ellos no entendían cómo tan solo 14 meses después de la muerte de la chica, Mark había rehecho su vida y se había casado. Sí, los dos se casaron en Hawái, en la isla de Mali, sin contárselo a nadie. O bueno, no al principio. Digamos que se casaron en secreto y después lo anunciaron a bombo y platillo. Mark se había cambiado de religión, entiendo que para poder casarse con su nueva mujer, y ahora se había convertido al catolicismo. Y quería estar con esta mujer a toda costa. La casa era incómoda. Rebecca pensaba que era muy duro para Bailey jugar en el suelo del salón donde su madre había sido masacrada y la pareja decidió mudarse a una casa a las afueras. Después de tener a su primer hijo juntos, tendrían 2 más. Mark ya no quería saber mucho de la familia de Donna, que eso ya lo sabemos, pero en este punto le escribió una carta a su ex-suegra diciéndole que le iba a pedir a su hija Bailey que no la llamara más abuela. La mujer no entendía por qué estaba tomando esta decisión y le imploró que por favor no lo hiciera, que toda la familia quería estar cerca de la niña. Mark le contestó que esa era su decisión final y punto. No podía soportar que cada vez que iba a ver a la niña se pusiera a llorar. Decía que le hacía sentir muy incómodo y quería cortar lazos. A pesar de ello, la familia de Donna le escribía una carta a su nieta cada año por su cumpleaños. Rebecca nunca le ocultó a Bailey que las cartas que recibía cada año por su cumpleaños eran de sus abuelos, los padres de Donna. Fue muy triste para la familia de la chica perderla y también perder, en cierto modo, a su nieta. La nueva familia ahora seguía su vida. Mark y Rebecca, junto a los 4 hijos que tenían, incluyendo a Bailey. Él trabajaba y ella se quedaba en casa a cargo de todo, y la cosa les funcionaba. Todos seguían con su vida, pero os he de contar que a la indemnización por el seguro de vida que Donna tenía y que Mark había cobrado, el hombre además había emprendido acciones legales contra la empresa BART Transportation. Les reclamaba $1,500,000 por la muerte de su mujer, haciéndoles responsables por lo ocurrido en su casa el 29 de agosto de 1995. Y todo cambió en 1998, 3 años después de la muerte de Donna. En octubre, Mark, no encontrándose bien, decidió acudir a urgencias. Allí, la pareja se encontró con Diane, la amiga de Donna, que os recuerdo que ambas trabajaban juntas en el hospital. Diane había sufrido de depresión severa, había estado internada durante un tiempo e incluso había sufrido electroshocks para tratarse la depresión y había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Había algo dentro de ella que no le dejaba vivir. Cuando vio a Mark junto a su nueva mujer en el hospital, entendió que era hora de contarlo todo. No lo hizo de inmediato, y luego os cuento por qué. Diane llamó a la policía, un tiempo después, para relatarles todo lo que sabía, no sin antes pedir inmunidad por el testimonio que les iba a ofrecer. Y aquí se pone la cosa interesante. La mujer le contó a los detectives que un mes antes de la muerte de Donna, ella le había contado a su amiga que su relación con su marido John no iba nada bien. Donna acababa de adoptar a la pequeña Bailey y por cualquier motivo no podía quedar con ella y también pues dedicarle el tiempo que se merecía. Y siendo las dos parejas amigas, Donna le pidió a Mark, a su marido, que quedara con Diane y tratara de mediar en su matrimonio y que posiblemente la perspectiva de otro hombre pues le iba a ayudar a tomar una decisión. Pero lo que Mark me dio fue otra cosa. Esa misma noche Diane y Mark mantuvieron relaciones en un hotel y fue así como comenzaron una relación a espaldas de la pobre Donna y de John, el marido de Diane, que no tenían ni idea de lo que hacían sus respectivas parejas. Diane se había enganchado de Mark y este a su vez pues le estaba prometiendo que algún día estarían juntos, le hablaba también de matrimonio y Diane quería divorciarse de John y le pedía a Mark que hiciera lo propio con Donna. Pero Mark le decía que eso era complicado y que la única manera que tenían de estar juntos era si Donna se moría.
Le dijo también que él se podía encargar de eso y que ella solo tenía que encontrar su cadáver. Diane, la superamiga que cualquiera querría tener si no quisiera enemigos, le dijo que ella se iba a divorciar y que él hiciera lo que tuviera que hacer. Ambos se seguían viendo, incluso salían a cenar las dos parejas juntas y estos dos pues mantenían su idilio, se veían en hoteles, en el coche, como podían. Después de la muerte de Donna, la relación siguió entre los dos, por lo menos durante 6 meses más. De ahí que estuviera constantemente en casa de Mark cuidando de Bailey y muy pendiente de él, pensando que cumpliría su promesa de casarse con ella. Cuando Mark decidió casarse con Rebecca, a Diane le entró la depresión, no por tener nada que ver con la muerte de Donna, sino porque él la había rechazado. Ella le contó a los agentes que además se había sentido muy culpable por no haber dicho nada hasta ese momento y que sentía que ya era hora de contarlo todo. Les explicó que tras verse en urgencias en octubre de 1998 con Mark, ambos mantuvieron una conversación donde ella le dijo que no entendía cómo podía vivir con lo que había hecho y él la amenazó por si en algún momento se aventuraba a contar todo lo que sabía. De aquí os decía que había tardado un tiempo en hablar con la policía y es porque después de verle en el hospital pasó un tiempo, habló con él por teléfono, este señor la amenazó y luego ya decidió ir a denunciarlo. Yo, perdonadme, pero he visto declaraciones de esta mujer y lo que me ha producido es un asco máximo. Ya no solo te guardas todo lo que sabes con respecto a la muerte de tu amiga, entre comillas, sino que sabiendo que Mark había sido el culpable, aún así, esperas a que te pida matrimonio. Yo no sé, la gente está fatal del ala. Los detectives comenzaron su propia investigación al margen de Mark. Mark no sabía nada y vamos a ir con los detalles. Lo primero que comprobaron fue el registro del hotel donde Diane aseguró que se veía a escondidas con Mark y ahí estaba todo. Lo siguiente fue comprobar el registro de llamadas de Diane donde pudieron verificar que juntos habían hablado casi 900 minutos previos a la muerte de la mujer. Otra amiga de Donna contó que 2 meses antes de su muerte, ésta le había dicho que Diane estaba muy asfixiante y que trataba de estar constantemente en casa de los Winger, algo que la tenía un poco agobiada. No sé si llegó a imaginarse algo, pero esta amiga no lo dijo. Si bien nos decía en un momento del relato que la policía había considerado a Mark un héroe por defender a su mujer a muerte, uno de los agentes que habían estado encargados del caso no lo tuvo claro desde un principio. Él era el que había encontrado la nota con la dirección de los Winger y una hora determinada, las 4:30, dentro de su coche. Le pareció muy raro. Si alguien va a acabar con la vida de otra persona, no apunta el nombre del marido y una hora. Uno de los jefes de Roger relató a los agentes que en una de las ocasiones en las que Mark les había llamado para reportar el incidente del viaje del aeropuerto de Springfield, les había pedido el teléfono personal de Roger. Este les había autorizado a que se lo dieran y alguien muy cercano a él les contó a los agentes que estaba presente en el momento en el que Mark le llamó. Parece que le dijo que fuera a su casa a las 4:30 de la tarde. Roger lo apuntó en un papel y más tarde se dirigió al domicilio de los Winger. Tampoco encajaba la taza amarilla y los cigarrillos de Roger en la mesa del salón, donde luego fallecería de 2 disparos. Nadie va a casa de otro a acabar con su vida y se lleva una taza y unos cigarritos. Otro de los detalles que este agente notó cuando ocurrieron los hechos es que si dentro del coche de Roger había un abretuercas de las ruedas, ¿por qué cogería un martillo de dentro de la casa? Nadie en su sano juicio entraría sin arma del crimen a un crimen. Pero oye, mira, un martillo a mano, qué bien. La forma en la que el coche de Roger estaba aparcado pues tampoco tenía mucho sentido. La lógica era haber aparcado en dirección salida por si tenía que salir pitando y no al contrario. Es verdad que este agente no se creía mucho la versión de Mark, lo reportó a sus superiores en su momento, pero no le hicieron caso. Y como ya sabemos, Mark quedó libre y Roger, ahora ya muerto, acusado de haber acabado con la vida de Donna. Otra cosa que tampoco le encajaba era el hecho de que después de la muerte de Donna se pasara este tío por comisaría de manera habitual para saber cómo iba la investigación, cuando el caso estaba más que cerrado, para contarles que se había casado nuevamente. No tenía mucho sentido. Y había 3 detalles que revelarían la verdad y que fueron determinantes. El primero es que uno de los testigos, vecino de los Winger, había asegurado que entre los 2 disparos habían pasado 5 minutos. Quiero que volváis a escuchar la llamada al 911 cuando Mark relata que hay un hombre en el suelo con una bala en la cabeza. Una, no 2. Yes, he's
Cuando les dice que su hija está llorando y que les volverá a llamar, es cuando se escucha unos ruidos de una persona de fondo. Escuchadlo vosotros mismos. Creen que ahí Mark colgó la llamada sabiendo que Roger seguía vivo y le disparó una segunda vez para asegurarse de que no estaba vivo. Y esto cuadra con lo que contó el vecino y no con lo que Mark les contó al 911 y a la policía. El segundo de los detalles es que al final de la llamada Mark dijo que tenía que colgar porque tenía que ir a abrazar a su mujer. Os lo vuelvo a poner. Si la abrazó, porque encontraron su cuerpo boca abajo y no boca arriba, que sería lo normal. Y el último lo revelaron las 3 fotos que sacó uno de los agentes con su Polaroid. Tal y como había contado Mark que habían sucedido los hechos, el cuerpo de Roger debería de haber estado en una posición diferente a la que fue encontrado. Las manchas de sangre que tenía Mark en el puño de su camisa eran incompatibles con que él hubiera sido el atacante y no Roger. Ya sé que la investigación en su momento fue una caca de la vaca, porque si hubieran rascado un poco, tal y como uno de los investigadores había pedido, pues Mark habría sido detenido mucho antes. Pero estas cosas lamentablemente pasan y eso es lo que ocurrió. Una vez que juntaron todas las pruebas, Mark Winger fue detenido y acusado de las muertes de Donna Winger y de Roger Harrington. Os voy a adelantar ya que los abogados de Bar Transportation estaban ya casi en el proceso de ofrecerle a Mark una indemnización y de tratar de que no les llevara a juicio. Obviamente no les soltaron un duro. Diane ya se había encargado de llamarles para explicarles que el caso de Donna y Roger se iba a reabrir y que no hicieran ningún movimiento. Si esta mujer hubiera puesto el mismo empeño en evitar que mataran a su amiga como de joderle la vida a Mark por no haberse quedado con ella, tal vez hoy no estaríamos hablando de este caso. Lo siento, gente, pero es que me ha dado mucho asco esta mujer. Y por supuesto, asco máximo también me da Mark. Fue arrestado bajo fianza de $1 millón que aseguran que le pidió un amigo y este le dijo que tururú. Por su parte, su mujer Rebecca le apoyó en todo momento. No se podía creer que su marido fuera un asesino. La familia de Donna le apoyó hasta que éste empezó a distanciarse e incluso las hermanas relataron que habían hecho la prueba de correr sobre la cinta en el sótano de los Winger, la otra tirarse al suelo y gritar, y desde el sótano no se escuchaba nada. Su juicio arrancó en el año 2002. Testificó Diane y al jurado le pareció muy creíble su declaración, pero las pruebas de las fotografías y la llamada de teléfono al 911 fue lo que terminó por inclinar la balanza y el 29 de mayo del año 2002 Mark fue declarado culpable de las muertes de Donna Winger y Roger Harrington y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el juicio él se intentó defender diciendo que el cuerpo de Roger pues lo habían movido los paramédicos, pero todos estuvieron en el juicio y declararon que los cuerpos no se movieron, solo fueron levantados para ir directos a la ambulancia. Vamos, que no coló Mark. Y la teoría es que Mark Winger se quería deshacer de su mujer, por lo que fuera, y aprovechando el incidente del aeropuerto con este taxista, pues le hizo a la mujer redactarlo todo para tener como una especie de prueba, montó la de Dios para que este hombre le echaran, le llamó a su casa, le pidió que fuera, pues no sé, tal vez para hablar y arreglar las cosas, de ahí que el chico pues sacara la taza de café y sus cigarros. O sea, nadie se va a fumarse unos cigarritos si va a matar a alguien. Y en ese momento, pues Mark aprovechó, le pegó un tiro a este señor, cogió el martillo, le dio a su mujer, no sé si 6 o 7 veces, hasta que la dejó medio muerta, llamó al 911 y es entonces cuando él oye al hombre hacer unos ruidos, entiende que está vivo, cuelga, vuelve a disparar, en teoría ya prácticamente acaba con él y vuelve a hablar con el 911. De ahí las declaraciones del vecino y que todo encajara. Pero la historia no se queda aquí. En el año 2006, uno de los presos denunció a Mark por intento de asesinato. Presentó grabaciones y documentos a cambio de obtener mejores beneficios en la cárcel. En estos documentos, Mark le pedía que contactara con algún colega de este hombre fuera de la cárcel y que secuestrara a Diane. Tenían que obligarla a escribir una carta donde confesara que había mentido durante el juicio.
La carta tenía que tener sus huellas y el sello su saliva, y después de eso tenían que acabar con ella. Este preso también relató que le había pedido acabar con la vida del amigo que no le prestó el dinero de la fianza, aunque es verdad que en un documental el padrastro de Donna aseguró que Mark le había dicho a su compinche que si les sobraba dinero del que les iba a pagar, pues que también acabaran con la vida de su suegro, que es que le caía muy mal. Así que esta última información vamos a dejarla en el aire o vamos a creer al padrastro de Donna, o incluso puede ser que las dos historias sean reales. Mark fue juzgado de nuevo y sentenciado en junio de 2007 a una pena de 35 años que le sumó a la que ya tenía de cadena perpetua. Y Mark Winger nunca saldrá de prisión. La familia de Roger se sintió orgullosa de limpiar su nombre. Sí, es verdad que tenía el chico algún caos en la cabeza y que hablaba de más, pero no era un hombre peligroso, y contaron que cuando la policía acudió a su vivienda por un conflicto con su pareja fue porque encontró a esta junto a un ex tirando todos los objetos personales de Roger a la calle. La voz que dice que le hablaba, que era Dom, pues no será una máscara que pues se ponía no sé para qué, la verdad. El padre de este chico murió en el año 2010 y su madre en 2022. Rebecca se divorció de Mark y se cambió el apellido de Winger a su apellido de soltera, siguió criando a sus hijos y a Bailey, y en el año 2019 retomó el contacto con la familia de Donna para que la niña siguiera manteniendo relación con sus abuelos. Se marchó a vivir con su hermano al no tener ingresos y poder rehacer su vida. Ahora se dedica a ayudar a familiares de presos. La familia de Donna creó un apartado en el hospital para recordar a su hija y recogió dinero para ayudar a mujeres a salir de relaciones abusivas. Sarah Jane, la madre de Donna, falleció en el año 2023 a la edad de 83 años. Unas muertes bastante absurdas porque ¿cuál era el fin de Mark? ¿Dejar a Donna por Diane? No, porque luego se casó con la niñera. ¿Por evitar un divorcio? ¿Puede ser que debido a las broncas de antes de adoptar a Bailey ya no pudiera más? No le he encontrado un motivo que digas tú que sea muy contundente, sinceramente. Que bueno, que aunque lo tuviera tampoco le justificaría, pero bueno, ya encima si es absurdo, pues ya para rematar a este señor. Y me ha quedado a mí una duda, y es que ¿quién hacía las llamadas a los Wingers si los dos estaban en casa? Porque si estaba Donna sola, puedo entender que Mark perfectamente fuera el que llamara para asustar a su mujer, pero si estaban los dos, ¿fue Diane de esto? No he encontrado información, no he visto que nadie comentara esto y no sé si alguien lo ha pasado por alto. Y una cosa que no entiendo es el tema de la inmunidad. O sea, tú cuentas lo que sabes a cambio de inmunidad, pero te has callado todo este tiempo y solo has confesado cuando el tío ha pasado de ti. En fin, ¿qué os voy a contar? Que juzguéis por vosotros mismos y me dejéis en comentarios lo que opináis, si ya conocíais este caso o lo que os apetezca. Este episodio compensa el de la semana pasada, que como ya sabéis, los que me seguís por Instagram, sigo con pruebas médicas y con mis temas de salud. Dar las gracias a mis mecenas y a todos los que me seguís y me apoyáis. Quiero aclarar para la gente de Spotify y de otras plataformas que los episodios exclusivos son solo para mecenas de iVoox, que algunos os habéis cabreado porque no los podéis escuchar. La integración de iVoox con las plataformas de podcast, la verdad que no está en mis manos, y es así como ha estado funcionando hasta ahora. Es cierto que ahora sí puedo elegir dónde publicar y dónde no, pero la nueva funcionalidad que permite a los mecenas de iVoox acceder a estos episodios desde otras plataformas, pues me vuelve a limitar bastante. Así que espero que lo entendáis. Y una mención importante al podcast Extremadamente Crueles, que es de mis favoritos, y hace poco nos pusimos cara, al menos con Gema, y tal vez este verano tengáis algo de ambos podcasts. Un beso a las chicas y os animo a que escuchéis su podcast, que la verdad que está fenomenal. El martes el nuevo episodio, mañana para mecenas, que ya sabéis que la última semana del mes es para vosotros. A los demás, nos escuchamos la semana que viene con más casos reales en Más Allá del Crimen. Un beso.